paquetazo económico de Maduro unifica a la oposición hacia el paro nacional. Martes 21 de agosto. María Corina Machado pidió intensificar protestas tras anuncios económicos. María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, pidió a los ciudadanos de Venezuela intensificar las protestas tras los anuncios económicos hechos por el presidente Nicolás Maduro, los cuales consideró como una devaluación brutal y un ataque final para el control político. A todos los venezolanos les pido que intensifiquemos la protesta que ya está en la calle, que gritemos más duro, que salgamos con más fuerza, dijo Machado en referencia a las pequeñas manifestaciones que se registran en el país por la grave crisis económica. En un audio publicado en su cuenta de Twitter indicó que es la hora del desconocimiento y la desobediencia. Pidió al Parlamento convocar de inmediato a sesiones extraordinarias ante los anuncios económicos. Entre el conjunto de medidas anunciadas por Maduro destacó una reconversión monetaria que comienza el lunes y con la cual se le eliminarán 5 ceros al bolívar. También está el aumento del salario mínimo de los trabajadores hasta un precio 35 veces superior al actual, lo que equivale a $723 o $45, según las tasas oficiales actuales de referencia en el país. Para Machado, con estas medidas Maduro ha resuelto acabar con los bienes, empleos y la libertad de los venezolanos, pues asegura que son para el control político y social. Asimismo, pidió a los empresarios, comerciantes y productores del campo cuidar sus empleos y empresas porque asegura que estos anuncios requerirán aún más unión, más heroísmo y más sacrificio. Antonio Ledesma llama a unirse al paro y insurrección popular. Antonio Ledesma envió este domingo un mensaje a los venezolanos donde manifiesta que esta es la hora de la insurrección popular para derrotar a la dictadura, y pide un pronunciamiento y acciones de nuestra Fuerza Armada para hacer cumplir los principios democráticos de nuestra Constitución Nacional. El mensaje del líder opositor en el exilio es el siguiente: me dirijo a todos los venezolanos en esta hora en que el destino nos coloca en la encrucijada de rendirnos o de luchar, de resignarnos o de declararnos en desobediencia civil, para movilizarnos con las banderas de la dignidad que no dejaremos manchar por esta dictadura oprobiosa que tiene paralizado a nuestro país. Basados en el principio de la legítima defensa, los venezolanos estamos llamados a defender nuestras vidas y nuestra nación. Por eso hacemos una convocatoria a mujeres y hombres de todos los sectores sociales, políticos y laborales a enfrentar esta brutal y diabólica escalada de la dictadura. Apoyamos la movilización general para estremecer a un país paralizado por la crisis que en todos los órdenes ha generado este régimen. La convocatoria urgente a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. Requerimos un pronunciamiento y acciones de nuestra Fuerza Armada para hacer cumplir los principios democráticos de nuestra Constitución Nacional y acelerar la activación del concepto de intervención humanitaria por parte de la comunidad internacional para rescatar a un pueblo víctima de un genocidio y un secuestro. Esta es la hora de la insurrección popular para derrotar la dictadura. La solución es salir de Maduro lo antes posible. Por otra parte, y en cuanto a la anunciada convocatoria a un paro general, Ledesma dijo: en Soy Venezuela nos solidarizamos con todos los mecanismos de lucha que active un pueblo secuestrado y martirizado como el nuestro, pero esa alternativa del paro estaba sobre la mesa de análisis desde el acto que hicimos conjuntamente en Barquisimeto el pasado 20 de julio, y la verdad es que nunca lo descartamos. Pensamos que ha debido asumirse previo debates y de forma conjunta, cosa que no se hizo. Sin embargo, prosiguió, ya estamos de paro, porque Venezuela está paralizada, su economía en bancarrota, su aparato productivo acorralado por las arbitrariedades del régimen, la población en medio de una hambruna y la nación amenazada por una escalada destructiva sin parangón en el mundo. De seguidas reiteró que las acciones prioritarias son: primero, que la Asamblea Nacional convoque sesiones extraordinarias para resolver lo que tienen pendiente respecto a la sentencia del TSJ en el exilio, que coloca a Maduro al margen del poder que usurpa. Segundo, organizar movilizaciones del pueblo, legitimando nuestras fuerzas gremiales y sindicales para impulsar un esquema de desobediencia civil que concluya en una insurrección popular basada en el principio de legítima defensa. Y tercero, exigir un pronunciamiento de la Fuerza Armada para hacer respetar la Constitución Nacional. Oposición reiteró llamado a paro de este martes contra medidas económicas.
El dirigente opositor venezolano Andrés Velázquez reiteró hoy el llamado a paro convocado para el martes por su partido La Causa R, Primero Justicia, PJ, y Voluntad Popular, VP, contra las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro y dijo que este es un primer paso de una agenda de lucha. Estamos hablando de un paro por tiempo definido, el día martes, dijo Velázquez, que también indicó que este es un primer paso de una agenda de lucha que por supuesto va a tener incorporado otros paros. En rueda de prensa, explicó que esta convocatoria también busca unificar la lucha del pueblo en su base y dar una direccionalidad política al que protesta porque no tiene gas, agua, transporte, medicinas o alimentos. Las medidas anunciadas el pasado viernes no son ningún plan de recuperación económica para el país, no lo son. Por el contrario, lo que representa para el pueblo venezolano es más hambre, es más ruina, más pobreza, más sufrimiento, más dolor, más inflación. Lee también. Economistas venezolanos no ven coherencia en medidas anunciadas por Maduro. El dirigente consideró como una burla que Maduro decretara como no laborable el lunes, cuando entra en vigencia la reconversión monetaria con la que se le eliminarán 5 ceros a la moneda y el bolívar pasará a tener el apellido soberano. A este paro convocado por estas tres organizaciones y que particularmente Velázquez viene promoviendo desde hace 2 meses, como recordó hoy, no se han unido más organizaciones políticas opositoras, de momento. Velázquez dijo que están trabajando para que más organizaciones se sumen a la agenda de lucha y que además la coalición Frente Amplio Venezuela Libre, que agrupa organizaciones de distinta índole, está evaluando si se une a este llamado del martes. Además de la reconversión monetaria que entra en vigor mañana, Maduro anunció el viernes un aumento del salario mínimo de los trabajadores hasta un precio 35 veces superior al actual, lo que equivale a 723 o $45, según las tasas oficiales actuales de referencia en el país. Informó que entregará a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC, un proyecto de reforma de varias leyes para establecer el nuevo sistema tributario y fiscal con el que se aumentarán los impuestos al valor agregado, a la renta y a grandes transacciones. Las protestas serán masivas. Iván Freites da detalles sobre paro nacional. Este domingo 19 de agosto, el partido Voluntad Popular, VP, ofreció un comunicado, a través de Periscope, en el que ofrecieron detalles y las razones sobre el paro nacional convocado para el próximo martes. El trabajador petrolero y dirigente sindical Iván Freites aseguró que a partir de la próxima semana las protestas serán masivas y que todos los trabajadores, los gremios y todos los sectores se unieron a la convocatoria de la oposición para el martes 21 de agosto, por la reconquista de la democracia en Venezuela, que incluye un salario digno y respeto a la institucionalidad. Reiteró que el principio del llamado de la oposición es para rechazar el paquetazo económico anunciado el viernes por el régimen de Maduro, mismo que convirtió a la exportadora PDVSA en un importador de combustible y de crudo. Hicieron acuerdos con el gobierno cubano y se le regala más de 100 barriles por día, aseveró. Sobre las nuevas medidas, Freites aseguró que además de la eliminación de 5 ceros al bolívar, quedó explícito que el gobierno eliminó los impuestos a las empresas exportadoras, transnacionales y a PDVSA. Subió el salario de una manera preocupante y además, el Estado asumirá por 3 meses el pago de la nómina de las medianas y pequeñas empresas. Ante esto, Freites se preguntó de dónde va a sacar este señor para pagar todo lo que está diciendo. Es una fase de desempleo lo que están haciendo, afirmó el líder sindical, que aseguró, el gobierno eliminó el salario del venezolano. El 18 de agosto fue una demostración de lo que lograron, miles de comercios no abrieron sus puertas y la gente dice, hay que protestar. Agregó el trabajador petrolero y dirigente sindical Iván Freites. Venezuela reconvertirá su moneda en medio de torbellino económico y social. Por disposición del presidente de Venezuela Nicolás Maduro a la moneda del país, el bolívar, se le quitarán 5 ceros, una medida compleja que entra en vigor este lunes en medio del aluvión de ajustes económicos decretados por el gobierno que han llevado a los ciudadanos a hacer compras en estado de angustia. La simplificación monetaria, aunque necesaria a los ojos de todos, ha disparado el temor de los ciudadanos y la alerta de economistas y opositores ante las posibles consecuencias, pues se aplicará en un escenario de hiperinflación.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la moneda local tomará el apellido de soberano desde el lunes, cuando empiece a circular una nueva familia de billetes con denominaciones más ajustadas a la inflación que cerrará el año 1.000.000%. Este factor hace inviable la reconversión a juicio del Parlamento, de mayoría opositora, que ha pedido al presidente Nicolás Maduro y al Banco Central, BCB, frenar la medida hasta que se tomen otros ajustes económicos para solventar el déficit fiscal y detener la incesante subida de los precios. Los diputados de la Comisión de Finanzas calcularon que al cabo de 3 meses las nuevas denominaciones monetarias serán insuficientes para cubrir los costos de los bienes y servicios que se duplican cada 26 días. Aunque los venezolanos enfrentaron con éxito una reconversión que quitó 3 ceros al bolívar en 2008, las características del nuevo proceso y sus respectivos pronósticos son, cuando menos, diferentes. El país llega a este punto tras haber prorrogado en 3 ocasiones esta reconversión y de que ahora se diera solo un mes a los ciudadanos para familiarizarse con el anuncio definitivo y apenas una semana para que se despojaran de los billetes de baja denominación que dejarán de ser legales. Este hecho, particularmente, ha alimentado la hipótesis de posibles aumentos en el costo de productos y servicios subsidiados por el Estado como la gasolina, una sospecha que el mismo Maduro estimuló esta semana al anunciar su intención de limitar el subsidio y empezar a venderla a precio internacional. Además, Maduro hizo el viernes otros anuncios entre los que destacan un aumento del salario mínimo de los trabajadores en 35 veces, lo que equivale a 723 o $45, de acuerdo con las tasas oficiales actuales de referencia en el país. El presidente informó de que entregará a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de reforma de varias leyes para establecer el nuevo sistema tributario y fiscal con el que se aumentarán los impuestos al valor añadido, a la renta y a grandes transacciones. Pero también el país se encamina a una devaluación 95,8% en su moneda. De concretarse la unificación cambiaría anunciada por Maduro, con la que el precio del dólar estadounidense subiría 24 veces su valor actual. Nicolás Maduro indicó que la nueva denominación del bolívar estará anclada al petro, como se llama la criptomoneda gubernamental, que tiene un valor oscilante de $60 o más y cada una de ellas equivale a 3.600 bolívares soberanos o 360 millones actuales, lo que arroja un cambio resultante de 6 millones de bolívares por dólar. La medida de anclaje es otra de las apuestas del presidente en el marco de su pretendido milagro económico, un conjunto de medidas que, desde el 20 de agosto, buscan estimular la inversión, la producción y controlar la inflación. Este paquete de ajustes es la apuesta de Maduro para hacerle frente a la supuesta guerra económica que asegura que le hacen los empresarios, pero es igualmente insuficiente a ojos de economistas que ponen el foco en la magnitud de la crisis y destacan sus signos más fuertes como el hambre y el desabastecimiento generalizado. Si bien hay otros anuncios como la despenalización de ilícitos cambiarios en un país regido por el control estatal de divisas desde hace 15 años y la puesta en marcha de 2 unidades contables, los ciudadanos están más preocupados por el apagón electrónico que comenzará esta noche. Este hecho los dejará sin poder hacer ninguna transacción financiera al menos durante las 10 horas previas a la puesta en marcha de la reconversión, que será además en un día declarado no laborable y con los bancos cerrados. Mientras unos 5 millones de venezolanos están en alerta roja por la crecida de ríos, otros 3 millones no tienen electricidad estable desde hace una semana y a la totalidad de la población le tocan los embates de la crisis. El gobierno pregona su promesa de recuperación económica. Coloca en la encrucijada de rendirnos o de luchar, de resignarnos o de declararnos en desobediencia civil, para movilizarnos con las banderas de la dignidad que no dejaremos manchar por esta dictadura oprobiosa que tiene paralizado a nuestro país. Basados en el principio de la legítima defensa, los venezolanos estamos llamados a defender nuestras vidas y nuestra nación. Por eso hacemos una convocatoria a mujeres y hombres de todos los sectores sociales, políticos y laborales a enfrentar esta brutal y diabólica escalada de la dictadura.
Apoyamos la movilización general para estremecer a un país paralizado por la crisis que en todos los órdenes ha generado este régimen. La convocatoria urgente a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. Requerimos un pronunciamiento y acciones de nuestra Fuerza Armada para hacer cumplir los principios democráticos de nuestra Constitución Nacional y acelerar la activación del concepto de intervención humanitaria por parte de la comunidad internacional para rescatar a un pueblo víctima de un genocidio y un secuestro. Esta es la hora de la insurrección popular para derrotar la dictadura. La solución es salir de Maduro lo antes posible. Por otra parte, y en cuanto a la anunciada convocatoria a un paro general, Ledesma dijo: en Soy Venezuela nos solidarizamos con todos los mecanismos de lucha que active un pueblo secuestrado y martirizado como el nuestro, pero esa alternativa del paro estaba sobre la mesa de análisis desde el acto que hicimos conjuntamente en Barquisimeto el pasado 20 de julio, y la verdad es que nunca lo descartamos. Pensamos que ha debido asumirse previo debates y de forma conjunta, cosa que no se hizo. Sin embargo, prosiguió, ya estamos de paro, porque Venezuela está paralizada, su economía en bancarrota, su aparato productivo acorralado por las arbitrariedades del régimen, la población en medio de una hambruna y la nación amenazada por una escalada destructiva sin parangón en el mundo. De seguidas reiteró que las acciones prioritarias son: primero, que la Asamblea Nacional convoque sesiones extraordinarias para resolver lo que tienen pendiente respecto a la sentencia del TSJ en el exilio, que coloca a Maduro al margen del poder que usurpa. Segundo, organizar movilizaciones del pueblo, legitimando nuestras fuerzas gremiales y sindicales para impulsar un esquema de desobediencia civil que concluya en una insurrección popular basada Paquetazo económico de Maduro unifica a la oposición hacia el paro nacional. Martes 21 de agosto. María Corina Machado pidió intensificar protestas tras anuncios económicos. María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, pidió a los ciudadanos de Venezuela intensificar las protestas tras los anuncios económicos hechos por el presidente Nicolás Maduro, los cuales consideró como una devaluación brutal y un ataque final para el control político. A todos los venezolanos les pido que intensifiquemos la protesta que ya está en la calle, que gritemos más duro, que salgamos con más fuerza, dijo Machado en referencia a las pequeñas manifestaciones que se registran en el país por la grave crisis económica. En un audio publicado en su cuenta de Twitter indicó que es la hora del desconocimiento y la desobediencia. Pidió al Parlamento convocar de inmediato a sesiones extraordinarias ante los anuncios económicos. Entre el conjunto de medidas anunciadas por Maduro destacó una reconversión monetaria que comienza el lunes y con la cual se le eliminarán 5 ceros al bolívar. También está el aumento del salario mínimo de los trabajadores hasta un precio 35 veces superior al actual, lo que equivale a $723 o $45, según las tasas oficiales actuales de referencia en el país. Para Machado, con estas medidas Maduro ha resuelto acabar con los bienes, empleos y la libertad de los venezolanos, pues asegura que son para el control político y social. Asimismo, pidió a los empresarios, comerciantes y productores del campo cuidar sus empleos y empresas porque asegura que estos anuncios requerirán aún más unión, más heroísmo y más sacrificio. Antonio Ledesma llama a unirse al paro y insurrección popular. Antonio Ledesma envió este domingo un mensaje a los venezolanos donde manifiesta que esta es la hora de la insurrección popular para derrotar a la dictadura, y pide un pronunciamiento y acciones de nuestra Fuerza Armada para hacer cumplir los principios democráticos de nuestra Constitución Nacional. El mensaje del líder opositor en el exilio es el siguiente: me dirijo a todos los venezolanos en esta hora en que el destino nos da en el principio de legítima defensa, y tercero, exigir un pronunciamiento de la Fuerza Armada para hacer respetar la Constitución Nacional. Oposición reiteró llamado a paro de este martes contra medidas económicas. El dirigente opositor venezolano Andrés Velázquez reiteró hoy el llamado a paro convocado para el martes por su partido La Causa R, Primero Justicia, PJ, y Voluntad Popular, VP, contra las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro y dijo que este es un primer paso de una agenda de lucha.
Estamos hablando de un paro por tiempo definido, el día martes, dijo Velázquez, que también indicó que este es un primer paso de una agenda de lucha que por supuesto va a tener incorporado otros paros. En rueda de prensa, explicó que esta convocatoria también busca unificar la lucha del pueblo en su base y dar una direccionalidad política al que protesta porque no tiene gas, agua, transporte, medicinas o alimentos. Las medidas anunciadas el pasado viernes no son ningún plan de recuperación económica para el país, no lo son. Por el contrario, lo que representa para el pueblo venezolano es más hambre, es más ruina, más pobreza, más sufrimiento, más dolor, más inflación. Lee también. Economistas venezolanos no ven coherencia en medidas anunciadas por Maduro. El dirigente consideró como una burla que Maduro decretara como no laborable el lunes, cuando entra en vigencia la reconversión monetaria con la que se le eliminarán 5 ceros a la moneda y el bolívar pasará a tener el apellido soberano. A este paro convocado por estas tres organizaciones y que particularmente Velázquez viene promoviendo desde hace 2 meses, como recordó hoy, no se han unido más organizaciones políticas opositoras, de momento. Velázquez dijo que están trabajando para que más organizaciones se sumen a la agenda de lucha y que además la coalición Frente Amplio Venezuela Libre, que agrupa organizaciones de distinta índole, está evaluando si se une a este llamado del martes. Además de la reconversión monetaria que entra en vigor mañana, Maduro anunció el viernes un aumento del salario mínimo de los trabajadores hasta un precio 35 veces superior al actual, lo que equivale a 723 o $45, según las tasas oficiales actuales de referencia en el país, en medio del aluvión de ajustes económicos decretados por el gobierno que han llevado a los ciudadanos a hacer compras en estado de angustia. La simplificación monetaria, aunque necesaria a los ojos de todos, ha disparado el temor de los ciudadanos y la alerta de economistas y opositores ante las posibles consecuencias, pues se aplicará en un escenario de hiperinflación. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la moneda local tomará el apellido de soberano desde el lunes, cuando empiece a circular una nueva familia de billetes con denominaciones más ajustadas a la inflación que cerrará el año 1.000.000%. Este factor hace inviable la reconversión a juicio del Parlamento, de mayoría opositora, que ha pedido al presidente Nicolás Maduro y al Banco Central, BCB, frenar la medida hasta que se tomen otros ajustes económicos para solventar el déficit fiscal y detener la incesante subida de los precios. Los diputados de la Comisión de Finanzas calcularon que al cabo de 3 meses las nuevas denominaciones monetarias serán insuficientes para cubrir los costos de los bienes y servicios que se duplican cada 26 días. Aunque los venezolanos enfrentaron con éxito una reconversión que quitó 3 ceros al bolívar en 2008, las características del nuevo proceso y sus respectivos pronósticos son, cuando menos, diferentes. El país llega a este punto tras haber prorrogado en 3 ocasiones esta reconversión y de que ahora se diera solo un mes a los ciudadanos para familiarizarse con el anuncio definitivo y apenas una semana para que se despojaran de los billetes de baja denominación que dejarán de ser legales. Este hecho, particularmente, ha alimentado la hipótesis de posibles aumentos en el costo de productos y servicios subsidiados por el Estado como la gasolina, una sospecha que el mismo Maduro estimuló esta semana al anunciar su intención de limitar el subsidio y empezar a venderla a precio internacional. Además, Maduro hizo el viernes otros anuncios entre los que destacan un aumento del salario mínimo de los trabajadores en 35 veces, lo que equivale a 723 o $45, de acuerdo con las tasas oficiales actuales de referencia en el país. El presidente informó de que entregará a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de reforma de varias leyes para establecer el nuevo sistema tributario y fiscal con el que se aumentarán los impuestos al valor añadido. Informó que entregará a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC, un proyecto de reforma de varias leyes para establecer el nuevo sistema tributario y fiscal con el que se aumentarán los impuestos al valor agregado, a la renta y a grandes transacciones. Las protestas serán masivas. Iván Freites da detalles sobre paro nacional. Este domingo 19 de agosto, el Partido Voluntad Popular, VP, ofreció un comunicado, a través de Periscope, en el que ofrecieron detalles y las razones sobre el paro nacional convocado para el próximo martes.
El trabajador petrolero y dirigente sindical Iván Freites aseguró que a partir de la próxima semana las protestas serán masivas y que todos los trabajadores, los gremios y todos los sectores se unieron a la convocatoria de la oposición para el martes 21 de agosto, por la reconquista de la democracia en Venezuela, que incluye un salario digno y respeto a la institucionalidad. Reiteró que el principio del llamado de la oposición es para rechazar el paquetazo económico anunciado el viernes por el régimen de Maduro, mismo que convirtió a la exportadora PDVSA en un importador de combustible y de crudo. Hicieron acuerdos con el gobierno cubano y se le regala más de 100 barriles por día, aseveró. Sobre las nuevas medidas, Freites aseguró que además de la eliminación de 5 ceros al bolívar, quedó explícito que el gobierno eliminó los impuestos a las empresas exportadoras, transnacionales y a PDVSA. Subió el salario de una manera preocupante y además, el Estado asumirá por 3 meses el pago de la nómina de las medianas y pequeñas empresas. Ante esto, Freites se preguntó de dónde va a sacar este señor para pagar todo lo que está diciendo. Es una fase de desempleo lo que están haciendo, afirmó el líder sindical que aseguró, el gobierno eliminó el salario del venezolano. El 18 de agosto fue una demostración de lo que lograron, miles de comercios no abrieron sus puertas y la gente dice, hay que protestar. Agregó el trabajador petrolero y dirigente sindical Iván Freites. Venezuela reconvertirá su moneda en medio de torbellino económico y social. Por disposición del presidente de Venezuela Nicolás Maduro a la moneda del país, el bolívar, se le quitarán 5 ceros, una medida compleja que entra en vigor este lunes.